Palabra de Dios en esta mañana y para ello vamos a tener una breve oración y nos centraremos en el texto. Señor, queremos agradecerte este tiempo en el que podemos compartir y ahora, tal y como nos hablaba Vangel, que podamos centrar nuestra vista aquí en Hechos de los Apóstoles, cómo tus siervos predicaron el Evangelio y tú enséñanos a hacer lo mismo, Señor. En Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues en esta mañana tendremos una reflexión en Hechos de los Apóstoles. Llevamos ya varios meses hablando de este libro, pero hoy de manera más concreta vamos a fijarnos en Hechos capítulo 9, cuando Saulo llega a los pies del Señor. Él es convertido, él tiene un encuentro frontal con el Señor Jesucristo. Y su vida cambia completamente. Pasa de ser un perseguidor de la iglesia a ser un siervo y un instrumento en las manos de Dios. Y entonces habíamos leído antes en Hechos capítulo 9 y podemos ahora simplemente recordar estos versículos que nos hablan de Saulo en Jerusalén. Estamos en Hechos 9 del 26 al 31 y solamente mencionar estas palabras para que nos pongamos en el contexto. Dice Hechos 9, partiendo en el verso 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Recordamos brevemente que estamos situados aquí en este texto de Hechos 9, en el momento justo después de la conversión de Saulo. Es en ese momento cuando él se convierte al Señor Jesucristo que él de inmediato comienza a predicar en las sinagogas de Damasco. Su conversión tiene lugar de camino a Damasco, y cuando llega a Damasco pasan unos pocos días, pero ya al momento cuando él recupera las fuerzas, recupera la vista, de inmediato se pone a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de Damasco. Y ahora vamos a ver qué ocurre después de eso. La predicación de hoy yo le he puesto el título El coste de seguir y predicar a Cristo. El coste de seguir y predicar a Cristo. Y como sabemos, la vida del cristiano pues no es fácil, y tampoco es fácil la vida de alguien recién convertido al Señor. No estamos hablando aquí de un cristianismo de boquilla, como se suele decir. Tampoco estamos hablando de un cristianismo de etiqueta, ¿no? Decir, bueno, yo soy evangélico, yo soy católico. Cualquier persona puede decir eso. Pero cuando vamos al testimonio de la Biblia nos damos cuenta que ser cristiano significa mucho más. Ser cristiano no es menos que dar toda tu vida a Dios. No es menos que eso. Entonces, aquel que quiera seguir a Cristo debe saber que hay un alto precio que pagar. Ser cristiano no es un hobby, ser cristiano no es una afición, no es un trabajo a tiempo parcial, sino que es entregar toda tu vida al Señor Jesucristo. No es menos que eso. Así que esto es lo que es ser un discípulo de Dios, ni más ni menos. Alguno podría decir, bueno, a lo mejor te estás pasando un poco, ¿no? No hace falta ser tan fanático en esto de Dios y estas cosas. Pues déjame decirte que no hay otra cosa que veamos en la Biblia que hombres que dieron su vida por el Señor Jesucristo. Y esto es lo que significa ser cristiano. Estar dispuesto a dar
toda nuestra vida al Señor Jesucristo. Lo primero que quiero mencionar sobre este texto es que, como hemos dicho, ser cristiano tiene un alto precio. Ser cristiano tiene un alto precio. Y si tú quieres seguir al Señor Jesús, has de estar dispuesto a pagarlo. Eso significa dar toda nuestra vida. Puede ser literalmente perdiendo nuestra vida por causa de su nombre, pero sin lugar a dudas se trata de dar toda nuestra vida en cuanto a nuestros recursos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, todo lo que somos ha de ser puesto a sus pies. Eso es lo que significa ser cristiano. Tú comprometes toda tu vida para Dios, decides dar todo lo que tienes a Él. Tus anhelos, tus aspiraciones, tus proyectos. No quiere decir que dejes de lado lo que antes hacías. Lo que queremos decir es que ahora tu vida toma otra dimensión. Todo lo haces para Él. Puedes seguir haciendo lo que tenías, tu negocio y todo lo demás, eso no tiene nada malo, pero ahora todo lo haces para honrarle a Él. Ya tu vida cambia completamente. Entonces, ser creyente de verdad, de manera bíblica, significa entregar nuestra vida a Cristo. ¿Quieres ser cristiano? Ten esto en cuenta. ¿Estás dispuesto a entregar todas las áreas de tu vida a Dios hasta que mueras? Esto es lo que Dios requiere de nosotros y es lo que hemos de hacer. Entonces, ser cristiano tiene un precio alto, y vaya, porque el apóstol Pablo experimentó esto nada más convertirse. Nada más convertirse, todo se le puso en contra. Nada más empezar, su debut fue que le querían matar, ni más ni menos. O sea, imagínate cómo empezó él su carrera como creyente. Vemos, por ejemplo, aquí que estando en Damasco, justo después de su conversión, empezó a ser amenazado. El versículo 23 dice, aquí en Hechos capítulo 9, versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Los judíos de Damasco resolvieron matarle. O sea que el apóstol empezó a predicar en las sinagogas de los judíos en Damasco, y al ver que el mensaje del Señor Jesucristo iba en contra o se oponía a la religión de los judíos determinaron acabar con su vida. Esto también lo vemos un poquito más abajo, porque no solamente los judíos querían matarle, aquellos que no eran judíos también, porque vemos en el versículo 29 que nos dice la palabra, ya en Jerusalén, ya habiéndose ido a Jerusalén, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pues vaya comienzo, ¿no? Vaya negocio. Se convierte al Señor Jesucristo y lo primero que encuentra es que los judíos, sus paisanos, quieren matarle, y aquellos que no lo son, aquellos que son extranjeros, los gentiles, los griegos, también quieren matarle. Bueno, este es el precio de seguir a Cristo. Vaya panorama, ¿no? Más positivo, más relajado. Nada más empezar, todo el mundo te quiere matar. ¿Qué te parece la oferta? Bueno, quizá a nosotros no nos va a ocurrir esto, que nos quieran, que vayamos a recibir amenazas de muerte, pero te puedo decir que el coste va a ser alto. El coste de seguir a Cristo es alto. Por ejemplo, y este es mi punto 2, ser discípulo de Cristo impactará tu relación con los tuyos y con los de afuera. Pasar a ser un discípulo de Jesús te va a costar la relación con los tuyos,
pero también con los de afuera. Eso es lo que le pasó a Saulo. Le empezó a costar su simpatía con los de su propia religión, con aquellos que, por cierto, le estaban apoyando a perseguir a los cristianos, ¿no? Porque acordaos, ¿qué estaba haciendo Saulo antes de convertirse? Estaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos. ¿Y quién sponsorizaba los esfuerzos de Saulo? ¿Quién estaba apoyando a Saulo en esta persecución? Los de su religión, los judíos, ¿no? Él pedía cartas de apoyo, justificación para ir en contra de esta nueva religión. Y fijaos cómo puede ser que después de haber estado del lado de los judíos y ser socio, ¿no?, de los líderes religiosos hebreos, después de eso, ahora Saulo dice que se ha cambiado de bando, que ya no es amigo de estos judíos que persiguen a los cristianos. ¿Tú crees que eso sería fácil para él? ¿Renegar de su religión? ¿Renegar de aquellos con los que tenía simpatía? ¿Decirle que ya no quieres saber nada de aquellos con los cuales eras amigo? Bueno, pues en cierta medida esto es lo que le ocurre al creyente también. Cuando decides seguir a Cristo, ya dices que no a aquellos o a aquello con lo que tú estabas antes. Hay un precio que pagar. Hay que empezar a negarse. Ya lo que hacíamos antes ya no lo hacemos más. Y eso a veces es muy costoso, porque tiene que ver, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Ya pasamos a ser un bicho raro en la familia en algunos casos. Algunos de nosotros hemos nacido en un seno evangélico y no pasa nada, quizá no sea tan grave, pero para otros hermanos es muy difícil. Cuando nacemos o cuando nacen rodeados de personas que no quieren saber nada del Evangelio. Es más, están en contra de la religión evangélica. Entonces hay un alto precio que pagar. Y ese precio Pablo, como siervo del Señor, lo pagó. Entonces, no solamente él recibió el rechazo de los de casa, ¿no? También recibió el rechazo de los de afuera, los griegos en este caso. Y eso también nos va a ocurrir a nosotros. Vamos a tener el rechazo de los que están cerca de nosotros, pero también vamos a sufrir el rechazo de aquellos que no conocemos y que están por la calle. Entonces, hermanos, si nosotros buscamos en el cristianismo comodidad, tener una situación de simpatía con la gente, pues no va a ser tan fácil. Esto no quiere decir que debamos ser personas antipáticas y pelearnos con todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Esa no es la idea, pero la confrontación va a surgir. Vamos a tener situaciones en las que vamos a tener nuestras relaciones cambiadas. Va a haber cambios, la gente nos va a mirar de otra forma. Pero ¿sabéis qué? Vale la pena. Vale la pena. No hay nada mejor que seguir al Señor Jesucristo. Y si hemos de pagar con nuestra vida, pagaremos con nuestra vida. Porque aquel que quiere seguir al Señor Jesús ha de tomar su cruz cada día y seguirle hasta el final. Los creyentes no miramos atrás. Hay un cántico que dice, ¿no? Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. No miremos atrás, sigamos adelante en esta carrera. Entonces, seguir a Cristo nos va a costar, tristemente, quizá las relaciones con aquellos con los que eran nuestros amigos, pero es un precio que hay que pagar. Es un precio alto, pero hay que pagarlo. En tercer lugar, cuando vemos al ejemplo del apóstol Pablo, lo que vemos es que el Evangelio o ser cristiano requiere valentía. El cristianismo no es para cobardes, hermanos. El cristianismo requiere valentía. Hemos de ser valientes aquí en España
pero también se requiere valentía en otros países donde la persecución es más fuerte. Allí es donde se ven los verdaderos cristianos, aquellos que con la ayuda del Espíritu Santo tienen valor para enfrentarse a la persecución y a la oposición también, como nos comentaban nuestros hermanos en Macedonia. Estoy seguro que ser creyente allí es costoso en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido con la gente del alrededor, con las religiones que están presionando alrededor. Entonces, lo que yo quiero que entendamos hoy es que hemos de ser valientes. El ser creyente requiere valentía. Dice el versículo 24, pero sus asechanzas, refiriéndose a las amenazas que Saulo estaba recibiendo de los judíos, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Hermanos, esto no es cualquier cosa. ¿Tú puedes imaginarte por un momento recibir amenazas de muerte por ser cristiano? ¿Te puedes imaginar cómo te sentirías por un momento? Yo pienso que no lo podemos hacer del todo, pero hay momentos en que uno siente que esto no es un juego, que esto no es simplemente jugar a venir a los domingos aquí, sino que puede haber algo más serio detrás. A veces eso nosotros lo experimentamos en una manera mucho más baja, pero aún así yo he podido sentir eso alguna vez cuando hemos predicado aquí en la playa. Sientes que hay que ser valiente. Ya no digo el hecho de salir a predicar. Te hablo cuando te amenazan. Cuando de verdad alguien viene a ti con odio y sientes que ya no es un juego esto, hermanos. Que ya no... Y puede ser peor. Os lo digo honestamente. No quiero ser alarmista, pero hemos pero en el Arenal se han dado asesinatos. Turistas, borrachos, todo lo que tú quieras, palizas a extranjeros que le roban, ¿no?, la cartera. ¿Habéis escuchado esto en las noticias? No es ningún juego, no es ninguna broma cuando salimos ahí afuera. Y es ahí cuando notas, cuando sientes y te puedes identificar un poquito con el apóstol, con Saulo. ¿Cómo es escuchar que te quieren matar? A nosotros nos suena a nada, pero ¿cómo se sentiría él? ¿Qué ocurriría dentro de él en esos momentos? No era ninguna broma que le querían matar, de verdad querían matarle. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, puedes acobardarte y decir, ¿sabes qué? Esto se está poniendo demasiado serio. Quizá no sea necesario, ¿no? Vamos a salir un poquito menos, vamos a hablar un poquito más suave. Pero hermanos, el soldado de Cristo va a la batalla con valor. El soldado de Cristo va a la batalla con valor. Entonces, esto es una buena advertencia. Los tiempos que corren cada vez son peores. Y cualquier día podemos tener cualquier sorpresa. Oremos también por las actividades que hacemos a la hora de evangelizar,
pero es importante que pensemos en esto. Sabéis, hermanos, yo no os quiero, como pastor, honestamente, no es mi tarea ni mi llamado hacer sentir mal a la congregación. Pero la realidad que yo quiero transmitir para mí mismo también es que es muy fácil ser un seguidor de Cristo en esta sala. Es muy fácil. Ser seguidor de Cristo aquí, los domingos y los jueves, está chupado. Tenemos a todos los hermanos que nos respaldan, hablamos de doctrina y no hay ninguna amenaza, estamos cómodos. También es muy fácil decir amén en los grupos de WhatsApp, ¿no? Amén y todo bien, parecemos muy espirituales. Y no digo que esté todo, que sea nada malo. Lo que quiero decir es que si nos quedamos en eso, no estamos siguiendo las pisadas de aquellos que murieron por la fe. ¿Veis? Nosotros hemos de poner también nuestro pellejo en juego, con valentía, cueste lo que nos cueste. Y yo me pregunto si yo o alguno de vosotros está siendo cobarde. Eso lo sabes tú dentro de ti mismo. Yo no, y no hace falta que lo menciones. Yo solamente te trato de exhortar con humildad para que analices dentro de ti si estás siendo un siervo fiel y valiente, o si eres un creyente cobarde que no está dispuesto a pagar el precio. Piénsalo. Si es lo segundo, mira a Saulo. Recibió amenazas de muerte y él siguió adelante. Recuerdo esa escena cuando él es apedreado y le daban por muerto. Le dieron por muerto, ¿no? ¿Os acordáis? Y lo sorprendente es que tan pronto pudo ponerse en pie, lejos de lamentarse, siguió adelante, con más fuerza. Hemos de ser valientes, hermanos. Entonces, sí, es fácil ser soldado en un cuartel, ¿no? Ser soldado en un cuartel, pues, que es bastante fácil, porque estás ahí con los soldados, comes, bebes, estás ahí, haces las tareas, y está muy bien ser soldado en un cuartel. Pero el soldado no está hecho para estar en un cuartel, el soldado está hecho para salir a pelear, para la batalla. ¿Estamos todos como iglesia comprometidos con la batalla del Evangelio? ¿O algunos de nosotros nos estamos escaqueando, poniendo excusas? Bueno, eso para otros, no para mí. Yo no quiero meterme en problemas. Pues no es así. Todos hemos de ser valientes en nuestro día a día y dar la cara por el Señor. Vamos a ir acabando. ¿Cómo se reconoce a un verdadero discípulo? Estamos hablando aquí de un discípulo recién convertido, por cierto, que es Saulo. Y lo que estamos diciendo de él es que ser cristiano tiene un precio alto. Le costó las relaciones con los de cerca y con los de lejos. Estamos viendo también que ser cristiano requiere valentía, no es para cobardes.
Ser creyente requiere agallas. Y lo que queremos acabar viendo aquí es cómo se reconoce a un verdadero discípulo. Es muy curioso que aquí se habla bastante de discípulos, que por cierto nos habla de nuestra misión, de nuestra tarea. No podemos ser cristianos, como ya hemos escuchado muchas veces, no podemos ser cristianos sin ser discípulos. No es que haya dos niveles, ¿no? Alguien podría decir, bueno, por un lado soy cristiano, pero lo de ser discípulo, como ya va muy en serio, exige mucho de mi tiempo y exige mucho de mí, eso ya lo dejo para otros. Entonces, estamos equivocados si pensamos así. No hay tal cosa como ser cristiano y después dar un salto más y ser discípulo. No. El que es cristiano es discípulo. Y si no es discípulo, no es cristiano, ni más ni menos. Entonces, o estás o no estás, ¿vale? No podemos quedarnos viendo los toros desde la barrera. Aquí hay que saltar al ruedo, hermanos. Eso es lo que es ser cristiano, es ser discípulo, es estar al 100% en la obra de Dios. Entonces, ¿cómo reconocemos a un verdadero discípulo? Pues vemos una cosa bastante curiosa aquí, porque una de las primeras características de un verdadero discípulo es que quiere reunirse con otros discípulos. Eso es lo que Saulo hizo. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Qué llamativo esto. Él se convirtió a Cristo y lo que trataba de hacer era congregarse, en pocas palabras. Él quería estar cerca de otros cristianos, ¿no? Esto te enseña qué significa ser creyente. Ser creyente significa anhelar estar junto con otros cristianos. Para que hablemos en términos actuales, nada más llegó a Jerusalén, buscó una iglesia, ¿no? Nada más convertirse, quiso ser miembro de una iglesia, no simpatizante de una iglesia, no alguien que va a la iglesia un domingo y otro no, y bueno, y sí, y después está 6 meses sin venir. No. Este hombre de Dios se compromete con la iglesia. Para él la iglesia es todo, su vida. Él es un discípulo de Cristo y quiere estar con otros discípulos. Bueno, esto simplemente es lo que significa ser cristiano, hermano. Ni más ni menos. Si tú eres cristiano, vas a querer estar con otros creyentes. Entonces, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Trataba de juntarse con los discípulos. Y sabes, él tenía una dificultad, y es que su vida había cambiado de una manera tan radicalmente y tenía tan mala fama antes por ser perseguidor de la iglesia. ¿Y sabéis cuál fue el problema que tuvo, no?, para encontrar una iglesia? Pues que no se fiaban de él, que su corazón había cambiado de tal manera que los cristianos le tenían miedo. ¿Cómo es posible que aquel que perseguía la iglesia ahora venga a congregarse con nosotros? Aquí hay truco. Seguramente será un infiltrado y para destruirnos a todos con una bomba de una vez por todas. Pero no, de verdad que Saulo se convirtió de corazón y buscó una iglesia. Eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros también. Ser discípulos que nos juntamos con otros discípulos y lo tenemos como una prioridad, porque no hay tal cosa como un discípulo que vive por su cuenta, ¿eh? Eso de discípulo por internet, o yo qué sé, yo soy de la iglesia de Francia, yo soy la iglesia de Portugal, yo no voy a la iglesia, pero por internet. ¿Qué internet? ¿Qué internet, hermanos? Busca una iglesia en tu barrio, en tu ciudad, y déjate de historias.
porque es lo que tenemos que hacer. Está muy bien que tengamos hermanos, pero la iglesia local es en carne y hueso. Tenemos que reunirnos, ¿vale? Y tenemos que ser miembros de la iglesia allí donde estemos. Si te vas mañana pues a Madrid, pues te buscas una buena iglesia en Madrid y te haces miembro de una iglesia en Madrid. Te vas a Sevilla, pues lo mismo. Es lo que hemos de hacer. ¿Cómo se reconoce a un verdadero discípulo? Alguien que intenta juntarse con otros discípulos. Dice aquí el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y entraba y salía. ¿Qué nos dice esa expresión? Entrar y salir. Pues es alguien que convive, ¿no? Entraba y salía. ¿Por qué nos dice eso? Porque pasaba su vida ahí, ¿no? Entraba con los hermanos, pasaba tiempo ahí, comía con... Su vida era la iglesia. Su vida no era otra cosa que estar con los hermanos. Lógicamente esto no tenemos que confundirlo con dedicar tiempo a nuestra familia, ¿no? No hablamos de eso. Simplemente, hermanos, es que Cristo ha de ser nuestra vida. Ya está. Cristo ha de ser nuestra vida. Y por inercia, como consecuencia, la iglesia va a ser nuestra vida también. Entonces, solo un par de cositas más. ¿Cómo se reconoce a un verdadero discípulo? Se le reconoce porque se ve un cambio claro en su vida. Y esto fue lo que sucedió con Saulo también. Fijaos en el versículo 26, dice aquí, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No se podían creer que este hombre fuese un discípulo de Cristo. Tal fue el cambio en su vida. Fue un cambio literalmente increíble, ¿no? La gente no daba crédito. ¿Cómo es posible, no? Pero Dios le cambió. Y esa es una característica de un verdadero discípulo, ¿no? Un verdadero discípulo demuestra un cambio radical de vida. Y lo último, nos vamos a ir recordando el ejemplo de valentía de Saulo. Versículo 27 nos dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo había hablado Saulo en Damasco? Con valor, con agallas, con denuedo. ¿Sabéis lo que significa denuedo? Denuedo significa valor, pero también el diccionario español añade lo siguiente: energía y decisión. Valor, energía y decisión. Así es como Saulo hablaba en el nombre de Jesús, con valentía, con energía y con decisión. ¿Veis? Esto es un ejemplo para nosotros. Así es como debemos ser. Debemos ser cristianos apasionados y valientes. Venga lo que venga. Analízate a ti mismo. ¿Eres un soldado, una soldada de valor? O permitidme decir esto, o eres un gallina. Repito, mi único anhelo es que el Espíritu del Señor
remueva nuestras conciencias en esta mañana. Cada uno de nosotros es miedoso por naturaleza. Todos tenemos miedo. Es más, este varón de Dios, Saulo, el gran apóstol Saulo, ¿vosotros creéis que él no tendría miedo? Cuando a un ser humano le dices que le quieren matar, al peor de los criminales le da miedo, porque no es un juego. La cuestión es, ¿qué hizo él con ese miedo? El miedo siempre va a estar. Bueno, ¿qué hizo él con ese miedo? Yo creo que él pidió valor a Dios, primero de todo. Pidió protección y siguió adelante. No se detuvo. Versículo 29 y terminamos. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hay dos palabras, una en el versículo 27, que es que en Damasco, al final del 27, Saulo había hablado valerosamente, con valor. Esa misma idea se vuelve a repetir en Jerusalén, porque dice el versículo 29, y hablaba denodadamente, o sea, con denuedo. Hermanos, que el Señor nos ayude, que nos hagamos la pregunta: ¿estoy siendo un siervo valiente? ¿O estoy desmarcándome, escaqueándome de mi llamado? Estoy poniendo excusas, quizá. Somos expertos en escabullirnos, ¿no? No nos escabullamos más. Asumamos el mandato que Dios nos da. Si tenemos miedo, pidamos a Dios valentía, pero no nos quedemos ahí. Que el Señor nos ayude. Amén.